Eh, Igual que siempre, les digo que cualquier comentario, pregunta que tengan, háganla, interrumpan, háganla por el chat. Yo creo que esta vez también voy a lograr tener el chat abierto a la vez y que voy a poder ver las preguntas que hagan. Así que siéntanse libres de hacer las preguntas que quieran cuando quieran. La idea de esta charlita, o mejor dicho, de esta clase, es igual que vimos la clase pasada, donde se van que hicimos mucho hincapié en, o sea, qué es lo que está pasando de fondo, por qué este tipo de cosas funcionan y todo eso. Acá vamos a hacer algo muy, muy parecido. Yo quiero, como una vez más, aprovechar eh, para aclarar por qué esto es importante. Porque nosotros lo que queremos no es aprender una serie de técnicas y nada más. No estamos en contra de aprender las técnicas, por supuesto, eh, pero no es solamente querer aprender una serie de técnicas. Este es un campo que evoluciona muy rápido. Es un campo muy incipiente, el del deep learning, el del machine learning en general es bastante incipiente. El del deep learning con redes neuronales es muy incipiente. Y el de este tipo de técnicas que vamos a ver ahora está, es prácticamente como los desarrollos de punta de lo que se está generando. Todo lo que vamos a ver ahora, ustedes lo deben haber visto en algún lado de alguna manera. Por ejemplo, eh, los deepfakes, la gente esa que logra de alguna forma hacer de cuenta que existieron videos que en realidad nunca existieron, con fines desde lúdicos hasta de lo más tenebroso que pueda haber. Eh, no sé si vieron GPT-3 alguna vez. GPT-3, la idea de eso es tener una biblioteca gigantesca que a través de un corpus de texto enorme puede escribir notas o comentarios o libros o cuentos que nunca existieron. ¿Sí? Entonces, como genera texto que es perfectamente legible, que uno no puede diferenciar del texto que habría escrito una persona. Y el más reciente que les quiero mencionar es el de, no sé si lo escucharon mencionar, díganme alguno si lo escuchó, que es el de GitHub Copilot. Yo sé que Ceci lo escuchó porque la he visto tuitear al respecto, si no me equivoco. Eh, pero no sé si alguno No, no, escuchó hablar. lo amé, si funciona, lo amé. ¿Escucharon hablar de GitHub Copilot? Básicamente, lo que quiere hacer es ayudarnos a generar código, ¿no? Por ejemplo, si ustedes definen una función que se llama sumar 1, GitHub Copilot dice, che, la función se llama sumar 1, ¿qué espero que haga? Ahí espero que agarre un número y le sume 1. Entonces automáticamente se los completa con return x más 1. Efectivamente lo que dice Pedro es correcto, podríamos discutir, y yo estaría del lado de los que están en contra de eso, pero no, sin una postura del todo tomada, porque no me metí mucho. Pero podríamos discutir si esto está bien o está mal. Yo tiendo a pensar que está mal porque está usando el conocimiento de repositorios públicos con licencias de software libre para generar un producto cerrado. Y eso me parece que está mal, que no se hace. Eh, pero bueno, de todas maneras, por eso digo, esto va de las cosas lúdicas y graciosas a las cosas más tenebrosas. Y el Copilot es discutible, pero al menos no es como otro tipo de cosas que hasta me avergonzaría nombrar en este acto. De todas maneras, sí estoy de acuerdo con que está mal, pero es solamente un poquito de lo mal que se puede usar este tipo de técnicas. Y bueno, más allá de eso, como les decía, es algo que estaba muy, muy en boga. Se está discutiendo constantemente, absolutamente todo el tiempo, y está creciendo todo el tiempo. Entonces, muchas de las cosas que hoy funcionan, dentro de 2 años no van a funcionar más, y lo que sirve es tratar de entender cuál es la lógica de todas estas cosas. Entonces, como al principio vimos que las redes neuronales, ¿sí? La neurona de la red neuronal, estaba como inspirada en la neurona biológica, a pesar de que al final parece que nada que ver, y de hecho como tenemos estructuras que no tienen nada que ver con las redes biológicas, con las neuronas biológicas, en algunas cosas, digo, hay algunas estructuras parecidas, puntuales, así como pasa eso no quiere decir que nosotros vamos a delegar todo tipo de interpretabilidad sobre las cosas que hacemos. Hay cosas relevantes respecto a algunos procesos y algunos entendimientos que bien entendidas, o sea, o bien buscadas, ayudan a entender qué es lo que está pasando detrás de cada una de estas cosas que vamos a ver.
Nosotros hoy vamos a hacer mucho hincapié para entender los modelos generativos. O sea, lo que nos va a quedar para hacer es hacer modelos generativos, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer hincapié para entenderlos es en una técnica que se llama Representation Learning, ¿sí? Para entender qué es el Representation Learning, vamos a tener que poner en jaque la tesis con la que veníamos trabajando respecto de que las redes neuronales aprenden. Vamos a ponerla en jaque un poquito, vamos a discutir a qué se refiere, a qué nos referimos con aprender y cómo podemos armar un modelo que más o menos trate de hacer eso, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que a mí me surge es, ¿qué es aprender? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de aprender? Por ejemplo, aprenderse de memoria el preámbulo de la Constitución Nacional. ¿Es aprender? Sí, yo respondería que es aprender. ¿Es aprender español? Y respondería que no, ¿no? O sea, como ahí lo que estamos aprendiendo, efectivamente estamos memorizando algo, nos lo aprendemos de memoria. La letra de una canción o ese estilo de cosas, se pueden como aprender de memoria. Pero yo, o sea, voy a usar un ejemplo personal porque soy la persona que más conozco. Yo escucho mucho la Larralde. A mí me gusta mucho escuchar a la Larralde. Larralde es un cantautor de folclore que tiene muchas de sus canciones muy recitadas. Y yo la parte que tiene melodía de las canciones de Larralde me la conozco toda. O sea, la canto, la escuché mucho y la canto y me la sé qué parte viene después. Pero la parte que es recitada siempre me cuesta un poco más reconocerla. Esto es un fenómeno que imagino que le debe pasar a todos con todas las canciones, como que es más fácil acordarse de la parte cantada que de la parte recitada. En la parte recitada no sabemos qué viene antes, qué viene después. Como que parece que hay un proceso un poco más profundo que aprendérselo de memoria. De hecho, las preposiciones, por ejemplo, que es un ejemplo que nos acordamos siempre de memoria, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, hasta esa tienen cantito, ¿no? El preámbulo de la Constitución, que es el primer ejemplo que di, también tiene cantito. Como que hay procesos que parece que están como oscureciendo que es aprender de memoria, que nos facilitan aprender las cosas. Yo, por ejemplo, les doy estas dos, ¿cómo se llama? Estas dos secuencias numéricas que están acá, ¿sí? La primera y la segunda. Y yo les pregunto, ¿cuál es más fácil de aprenderse de memoria? Y uno a priori, este ejemplo lo tomé de un libro, después les voy a pasar, el título del libro es muy interesante, vamos a hablar bastante de ese libro hoy. Uno podría decir, claro, Mara, acá hice la segunda. Por supuesto, ahora que se las muestro, o sea, cuando la ven es obvio que es la segunda, pero si yo les dijera de una, che, quiero que aprendan de memoria una serie de 6 números o una serie de 14 números, muy probablemente me digan, uy, prefiero acordarme la de 6. ¿Cuál es el tema? Justamente es como lo que estamos poniendo en tensión es la forma de aprender las cosas. Es muy fácil darse cuenta que la forma de abajo baja de 2 en 2. 50 de 2 para abajo. La de arriba no tiene ningún patrón identificable. Entonces, ¿por qué esto que estoy diciendo es importante? Porque ahora yo les puedo decir cuál es el siguiente elemento de cada una de estas sucesiones. Y todos ustedes me pueden decir, seguramente, que de la segunda sucesión el siguiente elemento va a ser el 26, ¿no? 50, 48, 46, 44, va bajando de 2 en 2, después del 28 viene el 26. Ahora, de la primera, ni idea cuál es el siguiente elemento que va a aparecer. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo? Majo dice que sí tiene que lógica de la sucesión de arriba. Si querés, podés. Sí. Diga. Pero, ¿qué patrón tiene? ¿Alguien reconoce un patrón? Me interesa. Y los impares son el doble de los anteriores. N más 2 es el doble de N. 24 es el doble de 12, 48 el doble de 24, 62 el doble de 31. Y 34 no es el doble de 62. Ah, no, ahí ya tenés razón. Ahí Okay. te gusta la música. Bien. ¿Cuál es la lógica de
de la asociación de arriba, porque yo esta ya me la veía venir, no iba a poder poner una lógica de azar porque iba a estar todo buscándolo, y efectivamente tiene lógica la de arriba. Si se fijan, el segundo, o sea, de 1 al siguiente, de 2 a 31, por ejemplo, este 3 se forma sumando 1 más 2, y este 1 se forma restando 2 menos 1. Y acá este 2 se hace con 3 menos 1, este 4 con 3 más 1. Acá este 6 se hace con 4 más 2, este 2 se hace con 4 menos 2. Y así sucesivamente, ¿no? Este 4 es 6 menos 2, este 8. Y este 3 es 4 más 8, que es 12, 1 más 2, 3, un 3. Este 4 es 8 menos 4, que es 4, y así sucesivamente. No como, lo que estoy diciendo es que efectivamente en este ejemplo que yo elegí, en la sucesión de arriba hay una lógica. Y es más, ahora que hay una lógica, no nos sorprende que venga el 17, y hasta podríamos mucho más fácil acordarnos la de memoria, ¿no? Lo que pasa es que no sería memoria. Nos estamos acordando de otra cosa, nos estamos acordando del patrón, que es un poquito o bastante más complejo que el anterior, pero que más o menos nos va a permitir generar todos los números. O sea, el número que queramos, y predecir cuál viene después. Esta parte que estoy diciendo es importante porque es como la pregunta de, no sé, ¿ustedes sabían que el número 40.212.528 es par? Y la respuesta es un poco, bueno, sí lo sabía, yo qué sé. Pero no es que sabían eso, o sea, tenía una regla tan directa para implementar, que es ver si el último número es divisible por 2, una regla tan directa para implementar que solamente con implementarla alcanza. Entonces, como el conocimiento detrás de la respuesta a esa pregunta detrás está muy accesible porque el patrón es sencillo y ustedes ya lo saben. Yo no voy a ponerme acá porque la verdad es que yo no tengo mucha idea, no soy psicopedagogo ni educador, al menos como formalmente pedagogo y ni estudio ese estilo de cosas. Entonces yo no puedo decir qué es aprender y qué no. Sí puedo decir que en mi caso personal hay una diferencia muy grande entre aprender una cosa de memoria y encontrar cuál es el patrón que está pasando detrás. Creo que eso nos pasa a todos. Y hay algo que es muy importante, que al menos a mí me pasa y creo que a mucha gente le pasa, que es que cuando uno se acuerda del patrón detrás de las cosas, lo que puede hacer es predecir los siguientes números. Entonces, este es como la semilla para decir que cuando hablemos de modelos generativos, vamos a necesitar, al menos en una gran medida, tratar de entender cuáles son los patrones que están detrás de los ejemplos que nosotros queremos generar. ¿Se entiende? O sea, todo este ejemplo que está acá es esa lógica. Esto que estoy diciendo no es algo nuevo. De hecho, como este ejemplo lo elegí un poco, no me gusta mucho elegir este ejemplo, pero me parece que es algo bastante claro. ¿Tienen este tipo de test de cociente intelectual, de cosas que ya afortunadamente están como un poco dejadas de lado, pero mucha gente lo sigue usando, mucha gente lo sigue viendo, mucha gente sigue como tomando este test, quizás no tanto en Argentina, pero sí en otras partes del mundo, donde la idea que hay detrás de esto, un poco megalómana si se quiere, es que uno puede identificar cuán inteligente es una persona al ver si puede reconocer algunos patrones. ¿Cuáles son los patrones que aparecen acá, por ejemplo? Esto no es un test, no le voy a preguntar a ustedes, ¿no? Pero lo que quiero decir es que detrás de esto, fíjense que lo que está pasando es que la fila 2 a la fila 1 le suma un puntito, ¿no? Un puntito en la columna de la izquierda. Entonces esto está acá, le suma el puntito y le suma el puntito. Está acá, le suma un puntito y le suma un puntito. Acá le suma un puntito y le suma un puntito. ¿Por qué me gusta este ejemplo? Porque es un ejemplo muy claro respecto de cómo aprender y buscar patrones sirve a generar la pieza faltante. Sirve a generar una pieza que no desentone, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Con el Representation Learning, la idea del Representation Learning es encontrar detrás de esto, no aprenderse de memoria, que la primera dice 3, la segunda dice 3, la primera tiene 4, la segunda tiene 3, la tercera tiene 2, y en qué lugar están cada uno de los puntitos. La idea de esto es reconocer qué es lo que está pasando, como si yo los forzara a ustedes a no memoricen tanto, o sea, su capacidad de memoria es mucho menor de la que esperan. Entonces, como es mucho menor de la que esperan, van a tener que encontrar truquitos. Van a tener que encontrar que reglas mnemotécnicas. Aníbal Troilo, Carlos Gardel, Oso Bonito, Pico de Pato, y un montón de esas cosas, de esas reglas mnemotécnicas que uno quizás tiene un poco
atrás de la cabeza para poder recordar cosas de memoria. Ese tipo de trucos, ¿cómo se llama? Ay, no me sale la palabra en español, perdón. Ese tipo de constraints es la palabra en inglés. Ese tipo de constraints se los vamos a poner en nuestras redes neuronales, ¿sí? Para forzarlo a que no aprendan de memoria, a que aprendan limitaciones. Gracias, Mara. Ese tipo de limitaciones se las vamos a poner a nuestras redes neuronales de forma tal de forzarlas a que aprendan una cosa distinta a aprender de memoria. Y a partir de ahí esperar que puedan generar. ¿Vieron alguna vez estas competencias de memoria, cómo se llama? Memoria competitiva, donde la gente trata de acordarse cosas de memoria? Hay gente que hace cosas impresionantes. Yo, para preparar esta clase, vi cosas increíbles. Gente que se acuerda como mazos de cartas enteros en menos de un minuto y se acuerda del orden. O sea, le dan un mazo como, en este caso, baraja francesa, le dan un mazo como todo al azar, todo mezclado, y se acuerda de memoria en el orden en que venían las cartas. Y una de las cosas que hacen es esta técnica que está acá, que se llama chunking. Es el término que se usa en este tipo de estudios cognitivos, donde uno lo que hace es, en vez de recordar, no vamos a conocer esto ahora, pero la prueba es interesante. Si quieren jugar, es un juego divertido. En vez de recordar que hay una reina de corazones, un 8 de trébol y un as de diamantes, que sería recordar 3 cartas, lo que hacen es generarse reglas mnemotécnicas que son fáciles de visualizar. Entonces, en este caso, no voy a explicar el proceso, pero reina de corazones, 8 de trébol y as de diamantes, se mapea a Natalia Oreiro comiendo la computadora. Y es una imagen un poco extraña, entonces como va a ser difícil olvidarse en mi cabeza de Natalia Oreiro comiendo una computadora. La única tarea que tengo detrás es reconocer que Natalia Oreiro es la reina de corazones, comer es el 8 de trébol y una computadora es el as de diamantes. Se lo dejo porque me pareció interesante cuando lo vi y creo que pueden como jugar un poco con eso. ¿Cómo se traduce todo esto que estoy diciendo de esta forma como un poco más general al mundo de las redes neuronales? Fíjense este ejemplo que tengo acá a la izquierda. Este ejemplo que está acá a la izquierda es de un paper de la década de 50, creo que es, sobre cómo los jugadores de ajedrez pueden memorizar posiciones del tablero. Una de las cosas que se dieron cuenta es que los jugadores de ajedrez memorizan posiciones del tablero porque hacen este tipo de trucos, porque memorizan posiciones del tablero que tienen sentido. ¿Sí? Si le ponían las piezas en cualquier orden que no tenía nada que ver con a lo que pueda suceder en una partida de ajedrez común, los jugadores de ajedrez no lo podían reconocer. Lo que está pasando detrás de este momento de aprendizaje es que lo que uno ve en el tablero de ajedrez tiene una representación oculta, ¿sí? Ven este latent representation que está acá. Lo que uno ve en el tablero de ajedrez tiene una representación oculta que se puede usar para reconstruir por completo lo que había entrado, ¿no? O sea, uno no recuerda cada una de estas posiciones porque sería muy difícil recordar cada una de estas posiciones, pero lo que hace es como codificarlo de alguna manera, ¿sí? De acuerdo a ciertas reglas que uno sabe que pueden pasar y después devolverlo. Cuestión que si a un maestro de ajedrez tiene que recordar una posición que no tiene nada que ver con las reglas que él tiene para codificar estas cosas, por ejemplo, no sé, la dama defiende la torre, la dama blanca defiende la torre. Eso es una regla para agregarlo. Entonces, como eso es una regla sencilla que restringe bastante donde puede estar la dama blanca. Cuando uno deja de tener esas reglas, porque quizás no tiene sentido cómo están puestas las piezas en el tablero, deja de poder reconocer bien las cosas. Entonces, nuestro objetivo es tratar de poner bajo un sistema de estrés, ¿sí? Bajo un sistema de estrés de memoria a las redes, de forma tal de forzarla a reconocer estas reglas que están de fondo. Eso que estoy hablando ahora son lo que se llaman los stack encoders, ¿sí? Perdón, pasé de antemano. Esta interpretación que yo estoy diciendo para la persona que juega al ajedrez, adentro de una red neuronal sería algo así. Fíjense. Nosotros tenemos 3 inputs, ven que están acá, y tenemos 2 neuronas en el medio. Estos 3 inputs van a 2 neuronas. ¿Qué es lo que va a pasar efectivamente? Voy a ver como comprimido, ¿sí?
la información de 3 valores reales a solamente 2. Y lo que voy a tratar de hacer es que cuando de estos 2 se generen 3, estos 3 que se generan sean iguales a la entrada que está acá. ¿Se entiende? Esto que estoy diciendo es algo como bastante piola, a mí me parece, como idea. Y además bastante esperable, ¿no? Porque claramente, en el ejemplo del... ahí respondo, Diego. Claramente en el ejemplo del... ¿cómo se llama? En el ejemplo que estábamos viendo en la clase pasada, del MIS, si nosotros tomábamos uno por uno todos los puntos, o sea, todos los píxeles como entrada, no iba a tener mucho sentido, ¿no? Como son 28 al cuadrado, ¿cuánto es? 784. Son 784 píxeles que la verdad no es que cada uno de ellos va a tener valor. De hecho, el píxel de arriba a la izquierda, solo, la esquina, puede estar pintado o estar respintado que no va a dar nada de valor. ¿Sí? Como hay otras cosas que dan valor. Probablemente entre esos 784 píxeles de entrada, solamente haya un subconjunto de, no sé, 100 combinaciones, 30, 100 combinaciones que explican gran parte de lo que está pasando. Entonces, forzar a la red a reducir esos 784 píxeles a 30 para volver a generar los 784 píxeles es el proceso en el cual nosotros decimos que esos 30 del medio funcionan como representación intermedia. Y esto que estoy escribiendo lo podemos pensar de esta forma que decía recién, la forma de comprimir información. ¿Sí? Comprimir información sería como hacer un encoding de la información primero, como zipear un archivo y después deszipearlo. ¿Cómo? Con las mismas reglas. O sea, esto, fíjense que lo único que hace es agarrar un montón de data, ¿sí? Y asegurarse que bajo las condiciones que sea, lo que sale sea parecido a lo que entró. Como solamente necesita data, no hace falta estar etiquetada y solamente depende de sí mismo, es que este tipo de estructuras, como comenta Diego en sus preguntas, se llaman autoencoder. ¿Sí? Lo más importante del autoencoder es esta capa del medio, ¿sí? Esta capa que está acá. Entonces, ¿cuál es la idea de los stack encoders, por ejemplo, de los stack autoencoders? La pregunta es, bueno, ¿por qué voy a hacer una sola capa? No puedo ir haciendo como una sucesiva capa donde agarro, no sé, las primeras 784, las paso a una capa de 300 neuronas, eso la paso a una capa de 100, eso la paso a una capa de 30 y después la vuelvo a generar. Esto que estoy escribiendo acá es lo que se llama un stack autoencoder. La idea de eso es que esto que tal vez es uno de los ejemplos que vamos a ver, que les voy a pasar después el código. La idea que está acá es que en este ejemplo yo hice exactamente esto que estoy describiendo. Entrené una red con todos los números que están en el MIS que tenga este tipo de características, donde se fuerza a achicar la memoria que tiene y después regenerar lo que tenía. Y fíjense que, o sea, yo le metí un 4, salió un 4 bastante bien, ¿sí? Y la estructura que quedó en el medio es la estructura del autoencoder. Pero lo que está en el fondo de esto, o sea, lo que está acá, eso, o sea, yo lo puedo interpretar de esta forma que estaba diciendo recién, que es el autoencoder, o lo puedo cortar por esta línea punteada. Cuando yo lo corto por esta línea punteada, lo que me queda de la línea punteada para la izquierda, ¿sí? Es la representación interna del autoencoder. Perdón, del autoencoder no, la representación interna del encoder. Y podemos discutir que esto quiere decir, para mí al menos, que el sistema está aprendiendo reglas o patrones, mejor dicho, está aprendiendo patrones detrás de los inputs que le pasamos. Ahora, yo dejé un poquito de tiempo para que podamos ver esto en código directamente, pero les quería mostrar lo fácil que es generar este tipo de autoencoders en Keras. Les voy a dar un ratito para que lean un poco este código. Si tienen alguna pregunta, háganla. Y nada, los voy escuchando. Pero tomémonos 2 minutos, leamos esto. Creo que hay un par de preguntas que pueden surgir a partir de esto. Así que por eso les digo, tomémonos 2 minutos para revisarlo. Mírenlo, hay cosas que pueden ser un poco extrañas.
y me gustaría escuchar sus opiniones al respecto. Perdón, Pablo, yo tengo una pregunta acerca de cómo funciona esto. Sí. O sea, vos tenés a la salida, vos querés lo mismo que a la entrada, digamos. Entonces, sería como una red de aprendizaje supervisado, donde la salida es lo mismo que la entrada y vos tenés que adaptar todos los pesos de cada layer de la red para lograr eso. ¿Es eso lo que hace el código? Exactamente. Ok. Perfecto. Ok. Gracias. Fíjense, para mí acá hay un par de cosas que vale la pena mencionar, que son interesantes. Fíjense, por ejemplo, que si yo tuviera que cortar esta representación en algún lado, o sea, ¿dónde está la representación del encoder de esto? Yo diría que está acá, ¿no? O sea, después de esta capa densa que está acá. Y la otra cosa interesante es lo que me ya digo recién. Perdón, Pablo, cuando yo, discúlpame que te ¿sí? interrumpa. No, ¿dónde decís Obvio. que lo cortás? Porque no, la capa de, no Perdón. sé bien dónde señalaste. Perdón, lo cortaría después de esta capa densa de 30 que está acá. ¿Ves? Ajá. O sea, esta capa es la capa de la representación. Y la otra cosa importante para mencionar, la que mencionó Diego, es que fíjese que cuando yo fiteo esto no va a reconocer números. ¿Entienden? O sea, ¿por qué es importante esto? Porque acá nunca en ningún momento usé el I del tren, ¿no? ¿A qué número refiere? Solamente dije, che, si a vos te entra esto, genera lo mismo. ¿Se entiende? Nada más. Yo me animo a decir que esta es como la forma más pura de aprendizaje, ¿no? Como que hay una forma de aprender que no es aprender por etiquetas, es aprender que las cosas son distintas. O sea, simplemente como que uno las ve y dice, che, esto es distinto. Esto no es lo mismo que esto. Después, sí, o sea, si 2 quiere decir el número siguiente al 1, es una convención, ¿se entiende? Como lo que hay que aprender es que 2 y 7 son cosas distintas cuando uno las dibuja, no el orden en el que están. ¿Sí? Hay que aprender que pertenecen a distintas familias. Y esto que estoy diciendo es una técnica que se usa muchísimo, muchísimo. Son mucho más complejas de hacer, no vamos a verlas, porque son un poco complejas de desarmar. Se usa muchísimo como prueba de concepto, al menos. Yo no conozco a nadie que lo haga a full, pero seguramente haya. Debe estar todo código cerrado. Si alguien conoce, lo escucho. Para hacer encodings de videos. O sea, imagínense qué es lo que estoy diciendo ahora que está pasando. Como que olvídense de todo esto e imagínense que yo puedo como mandarles a ustedes, ¿sí? O sea, yo les mando por mail a ustedes esta parte de la red, ¿sí? O sea, la parte que sería el decoder de la red. Y después les quiero mandar imágenes. Les quiero mandar estas imágenes que están acá. Bueno, no les tengo que pasar 784 píxeles. Les tengo que pasar 30 nomás. ¿Se entiende? Debe ser solamente de como las salidas de estas 30 neuronas que están acá. Ustedes después van a poder reconstruir esto. Entonces esto sirve para comprimir un montón de información. Este tipo de cosas comprimen un montonazo de información, generan artefactos un poco extraños, un poco, a veces como que dan un poco de cringe. Después lo vamos a mencionar. Pero la idea, es una buena pregunta esta, Bruno, ahí la voy a responder. La idea es que esto lo que permite es comprimir información, ¿no? Como detrás de todo
detrás de todo esto, lo más importante es que logramos comprimir información. ¿Cómo logramos comprimirla? A través de esperar que el sistema reconozca ciertas reglas. Por ejemplo, una forma de comprimir información con reglas a mano es decir, che, no sé, ¿conocen los vectores sparse o ralos en español? Donde uno dice, bueno, todo lo que son cero no me los menciones, mencioname cuáles son distintos de cero y cuánto vale. Eso es una compresión. Es agarrar un vector que quizás es larguísimo, está lleno de ceros, y comprimirlo a un par de poquitos bytes. Pero es una regla que nosotros implementamos a mano. La idea de esto es que estas reglas las implemente, o sea, las reconozca la red neuronal. Y la pregunta que hace Bruno me parece bastante interesante, pero no sé muy bien por dónde vas. Así que, Bruno, si tenés la chance de abrir el micrófono y preguntarla, te lo voy a agradecer. Si no, tratamos de pelotearla. No pasa nada. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es como que creo que entiendo lo que estás haciendo, pero veo, o sea, la otra clase que habíamos visto, una red nada más que con distintas capas densas, y acá es como que la diferencia es que están ordenadas, como que van de mayor a menor y después van, como que vas de un input y terminas en un input con la misma dimensión, con esta forma de encoder que estás explicando. Y ahora estoy entendiendo esto que decís de que sirve para la compresión, pero básicamente lo otro también era una red, nada más que no tenía esta estructura, digamos, y también te permitía predecir una imagen que era un número cualquiera. Bien, entiendo. Es muy buena la pregunta, porque la respuesta es un poco sí y un poco no. Y en entender en qué sí y en qué no va a venir la segunda parte. O sea, es como que es una red, pero un poco más inteligente que andar poniendo distintas capas con valores que me vayan pintando hasta que me ajuste bien, digamos. Es cierto, pero fíjate que hay otra cosa para mí acá, dando vueltas. Eso que dices es verdad, ¿eh? Pero para mí acá hay otra cosa dando vueltas. Que es que esta red que está acá no sabe que que este dibujo, ¿sí? Que este dibujo que está acá es un 7. Yo nunca le dije, che, esto refiere a un 7. Fíjate que eTrain acá no aparece, ¿no? O sea, no es que reconoce esto como un 7. Lo que pasa es que reconoce esto con una serie de reglas que le permite volver a dibujarlo. Es como cuando Claro. cuando nosotros aprendemos a escribir, ¿no? Como, yo qué sé, yo no sé si entiendo que la A es una A y es una vocal y que se pronuncia así o asá. No sé, como yo, o sea, le copio la forma, más o menos, y la puedo diferenciar. Sé que una A no es lo mismo que una B, porque las veo muy distintas, ¿no? Pero, de hecho, como cuando tienen que aprender alfabetos distintos, pasa mucho eso. Cuando hay que aprender alfabetos que no son como el nuestro, no sé, el cirílico ruso o alfabetos mucho más complejos que ni siquiera creo que son alfabetos, como el japonés o el chino. Ese tipo de cosas pasan, en las cuales como uno reconoce, che, esta figura es distinta de esta, pero no sé muy bien qué quieren decir. ¿Sí? Y después alguien dice, no, esta se llama Ma y esta se llama Tol. Listo, ya está. Las reconozco y las recuerdo, pero no hace falta que alguien me diga qué quieren decir para que yo sepa que son distintas. Eso es lo que está pasando acá de diferente. Pero, ¿qué es lo más interesante de todo esto? Que vamos a mencionar brevemente después. Lo más interesante es que en la cabeza está pasando algo parecido. ¿No? Como en la cabeza, o en este caso en la red, seguramente la información que tiene que tener el encoder-decoder, el autoencoder, para poder generar imágenes nuevas, también sirva, o sea, muy parecida a la información que tiene que tener para poder predecirla, ¿no? Porque seguramente en los patrones que reconoció para poder redibujar este 7, debe estar metido qué lo diferencia de un 2. Entonces, como, por ejemplo, una prueba que ustedes podrían hacer, que los invito a hacerla en los ejercicios, es decir, bueno, voy a terminar un autoencoder hasta acá, y después esto que está acá no lo voy a entrenar. Voy a usar lo que salió del encoder para tratar de predecir números. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, como algo entrenado. Directo, un train, ¿cómo se llama? Supervisado directamente. No sé quién me había mencionado, creo que Diego, que esto es un entrenamiento supervisado. La respuesta es que si bien se ve como un entrenamiento supervisado, para mí no lo es, ¿no? O sea, fíjense que, o sea, esto no depende de etiquetas. Las etiquetas son como del propio, o sea, ahí hay un fit con esto y esto, pero eso es una forma
es por cómo construimos nosotros, cómo implementamos la red. Pero fíjense que esto no depende de que venga una persona y etiqueta y tengamos un ejército de gente diciendo esto es un 7, esto es un 2, y poniendo etiquetas a todo. Si tenemos tiempo, les voy a mostrar un ejemplo. Voy a tratar de llegar a escribir el código, pero si no, se los voy a preparar para que lo hagan, porque está muy piola eso. Y efectivamente esto es un poco como reconocer imágenes, ¿sí? Porque los patrones de fondo son muy parecidos, pero otro poco no tiene nada que ver. Y en esas diferencias es que este tipo de cosas como las rompen. Ahora vamos a ver. ¿Se entendió un poco mejor, Bruno? Sí. Ahora entiendo mejor. Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de que sigas? Sigo perdida ahí en el fit de por qué le estás pasando o cómo es que funciona esto de que le pasás Xtrain 2 veces. No sé si Ok. me explico. Bien. Te voy a hacer, te respondo esa pregunta con una pregunta. Si esto fuera una red que clasifica, por ejemplo, entre si el número es un 2 o no es un 2. ¿Sí? Así sencillo. ¿Qué sería el Xtrain y qué sería el E-Train en ese caso? Bueno, la entrada y la salida. No sé si esa era. No, sí, perdón. Fue una pregunta muy vaga la mía. ¿Estás de acuerdo con que el Xtrain sería la imagen, el dibujito? Claro, exacto. Y el Y train serían E-Train las sería, etiquetas. Las el etiquetas. E-Train sería una etiqueta booleana, un verdadero o un falso. Verdadero Sí. cuando es 2, falso cuando es cualquier otro número. ¿Sí? Sí. Y eso lo No me mando a acordaba entrenar. que era booleanas. Pensé que una etiqueta era un set de números. Sí, De posibilidades. Digo. es por el ejemplo que di yo, que era 2 o no 2. Ajá, no me acordaba. Pero Sí. sí, efectivamente. Pero, ¿cuál es la diferencia acá? La diferencia acá es que yo no, o sea, mi objetivo final, recuerden, voy a ir un poquito para atrás, mi objetivo final no es decir, che, esto es una jugada de mate en 2 o no. Que sería como más clasificar, el ejemplo que decíamos recién, ¿es o no es? Mi objetivo es poder rearmarla. Entonces yo lo que tengo que hacer, de alguna manera, es pedir que mi representación oculta sea tan buena que con esa sola me baste para poder generar de nuevo el dibujo. Eso es lo que hace este autoencoder que está acá, ¿no? O sea, digo como autoencoder general, de esta forma de verlo, ¿sí? Entonces, yo lo que le voy a pedir es que, che, vos hacés lo que tengas que hacer acá adentro, para que si acá te trae un píxel blanco, acá te salga un píxel blanco. Si acá dentro de otro píxel blanco, te salga un píxel blanco. Si acá dentro de un píxel negro, te salga un píxel negro. ¿Sí? O sea, le encargo a la red, pero yo quiero que me reconstruya dentro de lo posible la misma imagen. Claro, si yo le pusiera que la capa del medio tiene 784 neuronas, la reconstrucción va a ser muy sencilla, va a ser copiar y pegar. Claro, sí. ¿Sí? Pero yo justamente lo que hago al reducirle este embudo que está acá es forzarlo a que tenga esta representación interna. No va a poder copiar y pegar, porque se le redujo el espacio. Tenía 784 y para tener 30, entonces no va a poder, va a tener que buscar otro tipo de técnicas para hacer eso. ¿Se entiende? Sí, hasta ahí sí. Bien. Por eso es que tenemos el Xtrain 2 veces. Es tanto como entrada como salida, es lo mismo. ¿Cuál es el truco? El truco es que la estructura de la red no le va a permitir copiarlo y aprenderlo de memoria. Le va a forzar a hacer otro tipo de cosas. Bien, claro. Esto que está aquí es lo mismo que veíamos recién, ¿sí? Pero explícito respecto de que están pasando dos cosas. Estamos teniendo un encoder primero y un decoder después. ¿Sí? O sea, es lo mismo, pero un poquito más explícito. Y esto para mí es lo más importante de todo esto. O sea, como reflexión. Esto que está acá es una técnica de representación que se llama TSNE, donde la idea básicamente es tratar de dibujar en un mapa bidimensional, o sea, es una forma de clusterizar cosas, solamente para que la podamos ver, nada más. Pero la idea es que los puntos que están acá cerca, en el mapa, refieren a que están cerca en el espacio de representación que hayamos puesto. Entonces, fíjense lo que está haciendo este código que está acá. Nosotros al partir esto
volví para atrás, perdón. Pero al partir esto en encoder y decoder, ahora podemos agarrar una imagen y encodearla solamente, nada más. ¿Sí? Y la salida van a ser los 30 pesos estos que dijimos, ¿sí? De esta capa. Esto ya no tiene que ver con el autoencoder, ¿no? Es como solamente la parte que encodea. Lo que decíamos, ¿se acuerdan? Es que esto, por ejemplo, sería como comprimir la data. Entonces, vamos a llamar a las imágenes comprimidas el encoder.predict sobre las imágenes. Y después vamos a dibujar en esta representación, que no quiero entrar en detalle, pero básicamente es como una proyección en un mapa 2D, vamos a dibujar los puntos que pertenecen a cada una de esas imágenes. Y si se fijan, y el color que tienen ahí es a qué número pertenecían, ¿no? Como esto quiere decir que los que ven violeta, los que ven, ¿cómo se llama? Azul son el 0, los que ven naranja son el 1, y así sucesivamente. Y fíjense que esta representación puso a todos los unos más o menos juntos, ¿no? Y a todos los ceros más o menos juntos. Repito, como los colores son solamente para guiar el ojo. Pero se ve que como que un poco se clusterizó, ¿no? O sea, no es que están todos dando vueltas por todos lados. Como que acá hay alguien que aprendió algo. Hay alguien que aprendió. Quizás, por ejemplo, cuando uno ve, se diría que este y este no van a ser fáciles de diferenciar. O sea, son dos clústeres, son uno solo. Supónganse que fueran el 8 y el 6, que son números muy parecidos. Y quizás se confundió. O no sé, el 2 y el 7. Puede ser un montón de cosas, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que sea perfecto. Pero sí estoy diciendo que está entendiendo que hay una semántica detrás de esto, ¿no? Como, sí, esto para mí que está acá es clarísimo, ¿no? Como este que está acá, que es el 1. El 1 está acá solo. Prácticamente solo, ¿no? Como lo reconoció y lo apartó de todos los demás. El 0 también. Está bien, por supuesto, se equivoca en algunos puntos, obvio. Pero, más allá de que se equivoque en algunos puntos, esto está reconociendo patrones. Esto me parece muy, muy zarpado. Nunca le dijimos, jamás le dijimos, che, el 7 y el 2 son cosas distintas. Jamás se lo dijimos. Y así todo, reconoce que, che, esta figura y esta son distintas. ¿Por qué? Porque yo me armé una serie, ¿qué es lo que está pasando en el fondo? En el fondo, el encoder se armó una serie de reglas para poder representarlo. Y cada uno de estos números prende alguna de estas reglas. Estos números que tienen estos dibujos, ¿no? Estos dibujos de números. Y como estos dibujos son tan distintos, o suficientemente distintos, prenden reglas diferentes. Y esto que se está mostrando acá, que se está graficando acá, es qué tipo de reglas se prendieron, básicamente, ¿sí? Para cada uno de los números. Y lo que está diciendo es que las reglas para poder redibujar el 1 son muy distintas de las reglas para poder redibujar el 0. Por eso puedo apartar uno del otro. ¿Se entiende? ¿Entienden como dónde está la potencia de esto? ¿Tienen alguna pregunta? Esto es muy importante para entender lo que sigue. Yo tengo preguntas. O sea, entiendo que vos estás usando primero el encoder que trabaja sobre las imágenes del MIST y ahí reducís la dimensión de 28 por 28 a, no me acuerdo cuánto era 30, ¿puede ser? 30, exacto. Y vos después usás este TSME que hace algo y reduce adicionalmente la dimensión a 2. Sí. Ok, y ahí haces el gráfico con los colores de la etiqueta de cada número. Exacto. Este TSME es una técnica bastante usada. Que no es una red eso, ¿no? No es una red. Claro, no es una red, no, Okay. no es una red. Es una técnica de manifold representation, se llama, que si la quisieran hacer sobre los 28 al cuadrado directamente, le va a dar cualquier verdura. Claro. Porque es demasiado grande ese espacio. Esto lo reduce de 30 dimensiones a 2, que es un poquito más chiquitito. Pero lo que quiere, esto lo hizo solamente para que lo podamos ver. Claro. La magia detrás de esto no está en la representación del TSME. Está en las 30 dimensiones sobre las cuales representó antes. Okay. O sea, eso me va a tener que creer, pero bueno, nada, como no puedo dibujar algo 30 dimensional todavía. ¿El TSNE es uno de estos métodos no supervisados de clustering o algo así? ¿O? Claro, es un método, se llama método de manifold en general y es un método de proyección. Okay. O sea, que proyecta a 2D.
No me acuerdo muy cómo funciona el algoritmo por detrás, pero si quieren después se lo mando. Es bastante usado. Ok, buenísimo, gracias. ¿Alguna otra pregunta, reflexión, duda, intriga? Bueno. Voy a insistir una vez más en que acá está la papa de todo. O sea, todo lo que estamos hablando, la aposta de todo lo que está pasando con los autoencoders está acá. En que, en el fondo, la salida de esto no es cualquier verdura. Está entendiendo que los números son diferentes. Sobre esto, hay un par de técnicas. ¿Se sigue viendo mi pantalla? Sí. Sí, se ve Sí, perfecto. ¿no? Sí, sí. Ah, bien. No, me salió un cartelito y me asusté. Sobre esto hay un montón de técnicas que se hacen para los stacks encoders. Esta que está acá es la técnica de atar los pesos. ¿No? Básicamente lo que uno dice es, che, ¿qué sentido tiene que yo me ponga como un gil a entrenar el encoder y entrenar el decoder si yo sé que más o menos van a querer hacer lo mismo pero al revés? ¿Por qué no fuerzo a que el decoder sea el espejo del encoder? ¿Entiendes? Como que trate de hacer la segunda parte, la parte, digamos, de la biyectividad de la función. Eso, y es algo que no mencioné y es súper interesante. Esta función que está acá, o sea, viéndola como función, no es una función biyectiva, ¿no? Porque está forzada a pasar por esta dimensión 30. Entonces nunca va a poder reconstruir exactamente lo que tiene. ¿Sí? Lo que estamos esperando que pase acá es que saque las partes como no importantes de la biyectividad y se quede con las partes más relevantes. La idea esta de atar pesos es decir, che, no es tan importante cómo la reconstruyas y cómo la encodes por separado. Lo importante es que lo hagas bien las dos. Entonces, voy a atar los pesos de alguna forma. Si el pasaje de 100 a 30 es aplicar la función f de x, el pasaje de 30 a 100 es aplicar f a la menos 1 de x. ¿Sí? Como que me reproduzca los mismos pesos al revés. Repito, esto no es tan así porque las matrices no son del todo invertidas, entonces hay que transponerlas, pero los pesos de las neuronas se mantienen igual. Yo creo que no tengo un ejemplo en el código que les pasé respecto a cómo atar pesos, porque es un poco complicado desde, ¿cómo se llama? Es un poco complicado desde la forma de escribirlo enteras. Es como, nada, hay que tener en cuenta un par de cositas, pero bueno, nada, lo podemos hacer si quieren. Puedo dedicarle un poquito de tiempo. Y la siguiente técnica, que es muy interesante, es la de tratar de entrenar estas capitas una a la vez. ¿Sí? Como en la primera vez entrenamos de las 784 a 300, póngale. Y eso me hace una representación interna. Ahora, esta representación, estos pesos que generé, los congelo. No los entreno más. Uso su salida para entrenar otra representación interna. Y ahora, estas dos capitas que usé, no las uso más. Uso su salida para generar otra representación interna. Perdón. Y así es que se generan este tipo de stacked encoders entrenados uno a la vez. Este tipo de técnicas también se utiliza bastante porque el entrenamiento es mucho más rápido, ¿no? Porque, o sea, no es tan bueno porque no va a minimizar todo, pero es mucho más rápido porque están entrenando de alguna capa y no tiene que ver todas las conexiones todo el tiempo. Y además como que parece bastante piola porque como conceptualmente está muy basado en la idea de los autoencoders. No está muy basado en la idea de, che, ojo, esto no es solamente una serie de pesos cualquiera, es una representación con valor semántico, la podés usar como algo que tiene sentido. No tanto como antes, pero las puedes usar. Y así sucesivamente se generan este tipo de autoencoders una a la vez. Y la otra técnica que quería mencionar es esta del denoising. Algo que no mencionamos la clase pasada, porque era algo muy, muy puntual, pero ahora me arrepiento porque quizás sería más fácil explicar esto. Es que hay muchas técnicas para reconocer imágenes que se basan en lo que se llama
data augmentation, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen que reconocer un auto y lo que dicen es, bueno, no me importa si el auto está yendo para la derecha o yendo para la izquierda. Así que para cada foto del auto, tengo la foto del auto despejada. Y además, como la cámara puede estar sacándola bien perfectamente horizontal o un poco torcida para un lado o para el otro, también puedo rotar el auto en un montón de ángulos distintos. Y además, como puede tener estas condiciones de iluminación, podría generar artificialmente un montón de iluminación. Este tipo de técnicas en las cuales ustedes como que generan data que antes no estaba, se llama data augmentation. Se usa muchísimo, muchísimo, muchísimo para imágenes. Y se basan en como perturbar un poco la data de entrada. En los stacked encoders, o en los autoencoders, mejor dicho en general, pasa algo parecido, que es esto de agregarles ruido. ¿Sí? Como que uno dice, tengo este valor de entrada, pero además le voy a agregar un poquitito de ruido a la entrada. ¿Sí? No mucho, un poquitito, pero que me saque un píxel o que me lo modifique un poco, y le voy a pedir que reconstruya, ¿sí? Ya no la imagen ruidosa, sino la imagen original. Entonces, este tipo de técnicas lo que va a permitir es como hacer lo que se llama la técnica de denoising, de sacarle todo el ruido que nosotros le podemos agregar. Entonces, como limpia mejor imágenes y todo ese tipo de cosas. Son técnicas súper sofisticadas para hacer denoising. Nada, está como bastante piola. Pero la idea detrás de esto, justamente, es que cuando ustedes le ponen mucho ruido de todo tipo, lo que se va a dar cuenta esta red es que, pará, de lo que me entró, hay parte de eso que no es válido, que es ruido y nada más. No, esa parte no la voy a copiar, no la voy a aprender. Entonces, cuando le das la parte de ruido, esa parte dice, no, esto fue ruido, así que no lo voy a aprender. Entonces, cuando lo genera de vuelta, lo genera sin el ruido. Nada, me parece súper piola la idea y en general hacer este tipo de cosas funciona mucho. Otra cosa que quería mencionarles es lo que se llaman los autoencoders esparsos, donde la idea es, encima de la representación interna, agregarle alguna regularización que le saca de unos pesos. Le saca de unos pesos, lo vuelve cero. Como es todavía más intenso sobre esto, ¿no? Una regularización del tipo L1, por ejemplo, que dice, che, nada, los pesos que son muy bajitos no los puedes aprender. Aprender otra cosa, estos pesos no podés. No voy a entrar en ese tipo de detalles, son todas técnicas como muy precisas, que no quiero dejar de mencionar, pero repito, no son lo importante es conceptualmente que nosotros estamos forzando a una red a reproducir lo mismo que tenía sin tener la suficiente memoria como para poder copiar y pegar los inputs. ¿Sí? Estamos armando una red con distintas técnicas, ¿sí? Cada vez más sofisticada, cada vez más detallista, pero armando una red que le fuerza a la computadora a aprender de una forma similar a la que sospechamos que aprenden los grandes maestros de ajedrez cuando juegan al ajedrez. Y nuestra expectativa es que detrás de todo eso haya un concepto de aprendizaje mucho, mucho más fuerte. Antes de pasar al siguiente tema, quiero mencionar una cosita más. Imagínense que ustedes tienen que clasificar, no sé, les mandan como tarea reconocer nada, la típica, razas de perros o perros de gatos. La idea es reconocer perros de gatos. Y ustedes bien podrían, ¿sí? Como pasar un montón de tiempo en bajarse todas las imágenes de Google de perros y gatos que haya, ¿sí? Y ponerse a etiquetarlas. Esto es un perro, esto es un gato, esto es tal, esto es cual, y así sucesivamente. Quizás para perros y gatos con una red chiquita alcance, pero si tienen que hacer cosas mucho más grandes, van a necesitar como un ejército de personas etiquetando todo eso. De hecho, como fíjense que estamos hablando de cosas que escalan, de cosas que son súper profundas, qué sé yo, patapín, patapán, al final es como medio como perro grande, perro chiquito, ¿no? El perro grande es la red convolucional, súper profunda, con un montón de pesos, y el perro chiquito somos nosotros, con los dedos, poniendo, este es un 7, este es un 2. Como nunca vamos a alcanzar, ¿sí? A mano, nunca vamos a alcanzar la escalabilidad que va a tener la computadora.
Y ahí es cuando ese tipo de cosas salvan, porque creo que Bruno, ahí se que había hecho la pregunta, respecto a cuánto se parece esto a reconocer imágenes. Y la respuesta es que en algunas capas intermedias se parece un montón. Entonces, algo que podríamos hacer para reconocer imágenes que son un montonazo y necesitan un montón de data es, ok, ¿por qué no entrenamos un autoencoder? ¿Sí? Que trate de reconocer cuáles son los patrones piolas de esta imagen para poder reconstruirla. ¿Sí? Entrenemos ese autoencoder y después, sobre la representación intermedia del autoencoder, ahí sí me pongo a etiquetar cosas, con la esperanza de que, los patrones más, como más profundos, más difíciles de entender, con más semántica general, ya los haya tenido que aprender el autoencoder sí o sí. Esto, si recuerdan, se parece mucho a lo que vimos hacia el final de la clase pasada de Transfer Learning. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos esto de que se usa mucho agarrar una red convolucional súper profunda y tomar las primeras capas como están? Porque sea lo que sea que haya tenido que reconocer, seguro tuvo que reconocer circulitos y linitas, por ejemplo. Bueno, en ese tipo de cosas, estas estrategias la descosen de hacer un montón de entrenamiento no supervisado, o quizás no etiquetado sea la palabra más correcta, hacer un montón de entrenamiento no etiquetado y sobre ese entrenamiento no etiquetado elegir un poquito, un par, las que sí se pueden etiquetar a mano, y sobre esas entrenar lo que efectivamente reconozco. ¿Se entiende la idea detrás de esto? Bueno, hasta acá es toda la parte que vamos a hablar de lo más importante del representation, de los modelos generativos con representation learning. A partir de ahora vamos a ver dos ejemplos de efectivamente de generación de data. ¿Sí? Uno que está muy relacionado con esto que vimos recién, muy relacionado, y otro que no tiene nada que ver, que es el que me da mucho cringe, que quizás lo hayan visto alguna vez. El problema con estas técnicas es que va a ser difícil que las podamos correr, son muy pesadas, son difíciles de ejecutar. Yo traté algunas combinaciones rápidas que corran rápido y no dieron lindos resultados. Eso es un poco un bajón. Pero bueno, nada, son cosas muy grandes para correr. Acuérdense que la idea detrás de esto es que nosotros esperamos que, al forzar a la computadora a representar cosas y entender las reglas detrás, pueda generar samples parecidos. ¿Sí? O sea, pueda generar cosas parecidas a las que veníamos haciendo. Igual que en el primer ejemplo que vimos, cuando reconocimos que la regla de abajo era de 50 bajando de 2 en 2, no solamente pudimos memorizarla mejor, sino que además pudimos generar nuevos elementos de esa sucesión. ¿Cuál es el problema con esto que está acá? El problema con estos encoders que está acá es que es completamente determinístico. ¿Sí? O sea, como no hay nadie que le diga, che, no existe el concepto de algo nuevo acá. Como, ¿de dónde sacaría para hacer algo nuevo? Ok, está, perfecto, reconociste todas las reglas. Pero ahora, ¿cómo haces para moverte, ¿sí?, dentro del espacio de reglas posibles? ¿Se entiende? Voy a dar un ejemplo. El ejemplo que veíamos la clase pasada con las puertas y los picaportes, ¿se acuerdan? Ok, está bien, vos reconocés que un picaporte es importante para generar puertas. Pero, ¿cómo haces para generar otra data que tenga un picaporte, pero que no sea exactamente igual a la anterior y se comporte con las mismas reglas? ¿Se entiende? No es que hay una forma. Vos solamente como aprendiste eso, está perfecto. Pero ahora yo necesito ir a decirte que agarrá un picaporte y con la regla que venías haciendo ahora armate otra puerta. ¿Sí? La regla que aprendiste, ahora usala para armar una puerta distinta, como cambiarle un poquito. No sé muy bien cómo, pero cambiarle un poquito. Y el problema que está acá es que uno podría como cambiar a mano los pesos del medio de la representación interna, pero no sabe si ese cambiarlos a mano va a generar otro elemento compatible con las reglas. ¿Se entiende? Porque ahí adentro estos 30 pesos son muy difíciles de interpretar. Uno lo que podría hacer es, por ejemplo, ¿sí?, yendo un poco a la parte anterior, es decir, bueno, hagamos esta prueba. Como vos todos estos que están acá me los tiraste cerca de acá, bueno, ponen puntitos para acá y fíjate si dibujan un 8.
por ejemplo, como deberían dibujar. Me parece un poco tirar al azar. O sea, como tendría que haber otra forma de que la red aprenda, no que hay una serie de pesos específicos que funcionan, sino que hay como una especie de distribución de pesos de la red que genera algo muy parecido a lo que le entró. Y después, una vez que en vez de tener pesos, tenemos una distribución de pesos, es para generar variables o samples nuevas, solamente tenemos que sacar elementos de esa distribución. ¿Se entiende la diferencia de lógica? O sea, la diferencia de lógica es, esta técnica está buenísima, pero hasta que yo no le ponga una técnica de sampleo sobre los pesos, nunca voy a poder generar cosas nuevas. Eso, que es acá, es lo que se llaman los autoencoders variacionales. Donde fíjense que la estructura es igual a la anterior, ¿eh? El input, el GIE, la capa interna, la otra capa interna, todas las que queramos, pero además le agregamos, en vez de aprender los pesos, en vez de aprender los códigos directamente, lo que aprende es la distribución gaussiana, en este caso, una distribución gaussiana compatible con ese tipo de pesos. ¿Se entiende? Por supuesto, esto le va a hacer a la red un poco más difícil aprender las cosas, es verdad, pero también va a permitir después como sacar elementos de esa distribución para generar variables nuevas, ¿no? Como después ya no voy a partir esto a esta altura, sino que lo voy a partir acá, ¿sí? Y de acá para adelante, sacando elementos de este espacio de coding, lo que voy a hacer es generar outputs diferentes. El pequeño precio que tenemos que pagar para esto es que la función de pérdida, o sea, la función de loss para entrenar esto, ya no va a ser la misma que la que venía haciendo, porque no solamente nos importa que se reproduzcan bien la salida, sino además nos importa que esto que está acá no colapse a una distribución con sigma 0. Porque si esto va a una distribución con sigma 0, estamos en el mismo caso de antes, en el cual tenemos los pesos como directamente definidos. Es un poco difícil de hacer esto en los ejemplos o sea, difícil de escribir el código, ¿no? Si alguien está familiarizado con estas cosas, esto que está acá es la divergencia de Kullback-Leibler, se pronuncia, no sé, donde escribe Leibler, no sé cómo se pronuncia, pero la divergencia de Kullback-Leibler o KL, que es como un peso que se le agrega a la red, ¿sí? Donde básicamente lo que estamos buscando es que los pesos, los codings que se generan, no sean todos completamente determinísticos. Esta idea está buenísima y se puede implementar más o menos fácil una vez que le conocen los truquitos a Keras, y está en los links, en el link que le voy a mandar de la notebook de Colab, en el cual lo hace. Lamentablemente, es lo que les decía, yo no encontré una forma de generar como buenos valores sobre esto, como buenas imágenes. Algunas funcionan bien, otras quizás no tanto. No sé, por ejemplo, yo traté de armar, creo que un C que había tratado de armar y me dio cualquier fruta. Es un poco difícil a veces perdón, es que le estoy buscando acá el resultado. Pero bueno, es un poco difícil porque requiere mucho poder de cómputo. Pero si quieren, podemos tratar de hacerlo. Es un lindo desafío que traten de armar ustedes una red generativa con la técnica autoencoder. Debería funcionar bien para datasets chiquititos como los números del MIS. Así que esto probablemente con un poquito más de cliqueo pueda salir andando. Repito, lo importante de acá no es implementar esta red, o sea, sí, hagámoslo, pero para entender bien qué es lo que está pasando. O sea, lo que le faltaba a lo que veníamos viendo hasta ahora es una forma de hacer un sampling de otros ejemplos compatibles con las reglas que había encontrado la computadora. Eso es como la apuesta que está acá. Y esto, como les decía, son los que se llaman los autoencoders variacionales. Después, esta fue como la primera idea para generar cosas. Estaba muy buena hasta que en el 2014 aparecieron lo que se llaman las Generative Adversarial Networks, las GAN. No sé si la habrán escuchado nombrar. O sea, habría que ver ahora, ¿no? Porque esto cambia muy rápido. Pero creo que todavía es la técnica de punta para generar
para generar imágenes nuevas. Y la idea es como bastante sencilla una vez que la piensa, ¿no? Una vez que la piensa es decir, che, pará. Yo puedo generar cosas al azar, prácticamente, ¿no? Sí, yo cosas puedo generar. Pero además estuve toda la vida entrenando clasificadores para que me diga si algo era un perro o era un gato, ¿no? ¿Por qué no puedo entrenar un clasificador que me diga si lo que entrené, o sea, si lo que tengo es algo generado artificialmente o algo real? ¿Se entiende? O sea, como imagino, yo puedo hacer eso, ¿no? O sea, que así como yo personalmente puedo ver un número generado al azar y decir, un número generado por esa técnica y decir, no, esto no se parece a ningún número real, es cualquier cosa, podría entrenar un discriminador que diga, che, esto es verdadero o esto es falso. Pero además, podría entrenar algo que genere, está bien, que al principio parte del puro azar, pero podría entrenar algo que trate de generar cosas, ¿sí? Un generador trate de generar cosas que traten de como confundir al discriminador. ¿Se entiende? Como la idea de lo que va a pasar acá es que yo voy a entrenar un generador, ¿sí? Que va a generar ropa falsa, en el ejemplo que está acá, que es el del Fashionista, que es el que les vamos a mostrar. Podría ser un generador que trate de generar ropa falsa y que el discriminador diga si es falso o real. Y después el generador sabe, che, el discriminador le pegó o no le pegó. Si estoy logrando como, ¿cómo se llama? Engañar. Si estoy logrando engañar bien al discriminador, si logro hacer eso, un punto para mí. Si no, voy a cambiar un poco cómo estoy generando la data. ¿Se entiende? Entonces lo que están haciendo todo el tiempo es generar data con redes que trabajan de forma competitiva, como adversarios. Por eso se llaman Generative Adversarial Networks. Estas dos son redes, el discriminador y el generador son redes que tratan de generar data y compiten entre ellas. Si se fijan, aquí está el código para generar la data. El generador básicamente como va a agarrar a partir de una serie de códigos, que puede ser cualquier número, no importa cuáles, para tratar de generar una imagen de 28 por 28. ¿Sí? Y el discriminador va a tratar de generar un número que es si es verdadero o es falso. O sea, si es real o es falso, mejor dicho. Y entrenar esta red neuronal básicamente es generar ruido puro para la entrada, este noise que está acá, ¿sí? Y después decirle que el discriminador que está acá no es entrenable para el generador, ¿sí? O sea, esto tiene dos fases, esto me olvidé de decirlo. Tiene el discriminador solo, ¿sí? Que se entrena, que está bien, se entrena perfecto, y después toda la red, donde la pasada de la red no va a poder cambiar al discriminador. ¿Se entiende? El discriminador se entrenó en el paso anterior. Entonces, la idea, ¿cuál es? El discriminador primero se entrena, puede reconocer verdadero y falso, ¿sí? Después, el generador se entrena para que el discriminador reconozca mal, ¿sí? O sea, el generador se va a entrenar hasta que el discriminador reconoce mitad y mitad con él, ¿no? Eso está bien, es igual que hacer al azar. Entonces el discriminador dice, bueno, voy a tener que aprender otras reglas para hacer esto. Así que ahora sí el discriminador se entrena y trata de reconocer. Sobre eso el generador va a decir, bueno, te aprendes las reglas, te voy a hacer otra. Y así sucesivamente. ¿Entienden cómo esto no tiene nada de, ¿cómo se llama? No tiene nada de etiqueta, no tiene nada de nada, como la red está haciendo todo sola. Es impresionante, la idea es brillante. Tiene muchísimos problemas. O sea, muchísimos problemas de construcción, porque a veces como el generador encuentra trucos para poder, o sea, no para poder generar datos falsos, sino para poder generar datos falsos para el discriminador. Entonces, depende de una cosa o de la otra, puede como quedar en mínimos locales, digamos, ¿no? Pero la idea es impresionante y nada, solamente tiene para crecer. Y veo que están mencionando This Space Doesn't Exist. Creo que se llama Dispersion Doesn't Exist. Y esas son las cosas que generan estas redes generativas que dan
un cringe impresionante. O sea, yo no tengo, o sea, no tengo una forma de describirlo que no sea esa, como genera caras que no existen. Yo me empecé a buscar fotos, quise ponerlas acá y te juro que no pude decir porque me incomodaba mucho, pero voy a hacer el intento de mostrarles algunas de estas imágenes porque hay cosas muy interesantes acá. Esto que está acá, ¿ven? O sea, esta persona que está acá, justamente fue generada con una de estas redes generativas adversariales, que es una persona que no existe. O sea, como con esta misma técnica se inventaron estas personas. ¿Por qué esto da cringe? Porque si ustedes prestan muchísima atención, van a encontrar cosas que no tienen mucho sentido, que no son de una persona. Por ejemplo, el pelo. ¿No? Como que esto que está acá no es pelo, ¿ven? Como que la red trató de generar pelo y el discriminador esas cosas no las reconocía y generó este artefacto que está acá, que es rarísimo. Y cuando lo ven todo en su totalidad, la oreja también se ve un poco rara, ¿no? Como que o sea, esto podría ser una persona, pero es muy perturbador porque no es exactamente una persona. Nada, hay cosas mucho más perturbadoras que esta, que no tocan muy seguido, pero a veces tocan y uno es como le da un poco se siente un poco mal, al menos a mí me pasa. Pero más allá de eso, esto es como un juguetito, el poder de estas redes generativas es impresionante. O sea, puedes hacer este tipo de cosas que, repito, hay que verla con mucho detalle para darse cuenta de que efectivamente no es una persona. Fíjense cómo hasta agarró la sombra del reflejo de la luz que está acá. Es increíble el poder que tiene este tipo de redes. Pero bueno, lo voy a cerrar porque de verdad me perturba bastante. Bueno, eso es todo lo que tenía para mostrarles por el día de hoy. Ya estoy un poco cansado y me duele un poco la garganta, pido disculpas, pero espero que les haya gustado, les haya parecido entretenido y eso, en el futuro, ahora ya mismo estoy preparando el link, así no me olvido como la vez pasada, estoy preparando el link de los modelos generativos para que lo puedan ver y podamos hacer esas cosas. La idea de esto, repito, de esta clase es que tratemos de generar un autoencoder variacional que genere imágenes, que genere números como los del NIST. Nada, eso es todo por hoy.